Con su permiso, señor subsecretario. Muy buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos nuevamente, ahora en nuestra conferencia vespertina número 98 y en nuestro quinto día de la nueva normalidad. Recordando siempre que la nueva normalidad significa no que se dejan de hacer las acciones de sana distancia, no que se abre nuevamente en todas las actividades sociales, laborales, educativas, económicas, etcétera, sino que más bien a través de un semáforo de riesgo COVID, ahora estas intervenciones de sana distancia y de todas estas actividades que acabamos de mencionar se pueden llevar a cabo de manera regionalizada, en este caso por entidad federativa. De hecho, el día de hoy se va a dar a conocer en unos momentos más cuál será el mapa de riesgo COVID que va a aplicar a partir de la próxima semana y por el cual se tendrán lógicamente que llevar a cabo algunas acciones y otras no podrán o no deberían de realizarse. Entonces, pasemos por favor a la siguiente diapositiva, donde actualizamos el panorama internacional. Vean ustedes que se ha mantenido muy estable prácticamente durante toda la semana, que a su vez esta estabilidad también lo que refleja es que no ha ocurrido una disminución como la veníamos viendo, o sea, se ha llegado a estancar en un momento determinado, es decir, la cantidad de casos que salen después del día 14 al día 15 y por lo tanto salen de esta estadística de pandemia, pero los casos nuevos que van entrando prácticamente han sido similares, por eso los porcentajes tanto del total de la pandemia, que es ese 23%, como los porcentajes en las diferentes regiones, que vemos que se han mantenido igual, sobre todo de la región de las Américas, que es a la que pertenecemos, este 55% se mantiene. Entonces quiere decir que por lo menos para efectos del crecimiento hay una estabilidad, pero para efectos también de decir que los casos están disminuyendo, que estaría ya menguando la pandemia a nivel mundial, tampoco. O sea, se mantienen precisamente en las regiones en las cuales se encuentran actualmente activas. Veamos entonces ahora sí los números para México. El día de hoy son 324.897 las personas que hasta el momento han ingresado a protocolo de estudios. Eso quiere decir que presentaron signos y síntomas compatibles con COVID-19, por lo tanto fueron clasificadas como casos sospechosos y entonces entraron al protocolo de estudio. De este protocolo de estudios, 166.049 ya tienen un resultado negativo a SARS-CoV-2, es decir, fue descartado COVID-19, pero el día de hoy superamos los 110.000 casos, 110.026 son los casos confirmados acumulados, aunque menos de la quinta parte continúan siendo los casos que conforman la epidemia activa en México. 19.015 son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días y entonces aquí también podemos hacer notar que esta proporción, o sea, menos de la quinta parte, 17-18% de todos los casos, es una proporción que también se ha mantenido, inclusive ha disminuido algunos puntos porcentuales en la última semana y esto podría estar hablando precisamente de una disminución en este grupo de personas que están enfermando en los últimos 14 días y claro, esto también lo tenemos que ver en la perspectiva de estos 48.822 casos que todavía son sospechosos y de donde se podrá todavía estar alimentando la epidemia activa, dado que muchos de ellos, veremos en un momento más los porcentajes de positividad, de seguro van a ser casos confirmados. El día de hoy también se actualiza el número de defunciones, 13.170 son las personas que lamentablemente hasta el momento han perdido la vida por complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución del total de carga de enfermedad, es decir, los 110.026 casos acumulados. Las áreas de diseño y de comunicación el día de hoy nos presentan esta nueva escala de colores, siempre nos están apoyando para que la información pueda ser comunicada siempre de una mejor manera. Es una escala de colores un poco más adecuada a la que veníamos manejando y en función también que tiene que ver con los cortes de rango para entonces poder tener una mejor apreciación de cómo se está incrementando la carga acumulada, es decir, cuáles son las entidades federativas que en su momento durante todo este periodo de la epidemia en México han acumulado la mayoría
de casos. En las escalas o los rangos mayores tenemos solamente 2 estados que han sido los que desde un principio tuvieron siempre esta categoría. De hecho, en la siguiente diapositiva los podemos ver claramente con los nuevos colores también de los rangos e identificar rápidamente en orden ascendente. Esto es como una diapositiva con información de referencia para que ustedes y todas las personas lo puedan consultar y puedan identificar sus datos en función de la entidad federativa donde residen de manera rápida. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora solamente son los casos confirmados en los últimos 14 días, o sea, los que mantienen la epidemia activa. Aquí, lógicamente, el rango de colores es menor y los rangos de casos también son menor, recordando siempre que esta es una ventana móvil, porque siempre está, todos los días se está moviendo, solamente mostrando los últimos 14 días. Por lo tanto, los colores, sobre todo de aquellas entidades federativas que empiecen a disminuir su carga de casos en los últimos 14 días, podrán volver de un naranja oscuro a un naranja claro o de un naranja claro a un verde, y es lo que vamos a poder estar apreciando día con día en este mapa. Y esa apreciación también la podremos tener en la siguiente diapositiva, en la cual vemos el orden y por lo tanto podemos ver intercalarse algunas entidades federativas y cómo a su vez estas van ocupando las posiciones en función de cómo se está desarrollando su epidemia reciente. Y vemos los números enteros para que puedan tener una rápida referencia también de los mismos. La siguiente diapositiva es el mapa nuevamente, pero ahora de la tasa de incidencia de estos casos en los últimos 14 días. Las entidades con los colores verdes más oscuros son los que han tenido la transmisión y la actividad más reciente y más importante en comparación a las que tienen los colores más claros. Y en la siguiente diapositiva pues podemos ver esta diferencia mucho más visual, además que la podemos comparar con el hecho de cómo se encontraban hace 2 semanas con esta misma tasa de incidencia, y lo hemos estado explicando toda la semana, ¿no? Si la barra verde se mantiene todavía por encima, quiere decir que la actividad ha sido mayor en los últimos 14 días que en comparación hace dos semanas atrás. Si las barras están conjuntando prácticamente un mismo nivel de tamaño, quiere decir entonces que ha habido una estabilidad entre estas 2 semanas últimas y las 2 semanas anteriores. Y al revés, si la barra azul ya es más grande, entonces quiere decir que la transmisión y que por lo tanto la actividad de los últimos 14 días ha disminuido en las últimas 2 semanas en comparación a cómo se encontraban 2 semanas antes, y ustedes pueden ahí notar diferencias importantes en relación a esta comparación. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la distribución de las defunciones que hasta el momento han ocurrido. Esta distribución es por fecha de ocurrencia, es decir, por la fecha en la que se produjo la defunción, y podemos ver también cómo se encuentran distribuidas las 1.134 defunciones que todavía están esperando un resultado de laboratorio para ver si se confirman o se descartan a COVID-19, más allá del proceso de dictaminación que todas ellas tendrán que tener en su momento por ser una defunción que inició como sospechosa o en su caso también confirmada de COVID-19. La siguiente diapositiva nos muestra la distribución por entidad federativa. Podemos ver cuáles son las entidades que más defunciones han acumulado hasta el momento, recordando que como estas son números totales, no es una base poblacional. Vamos a encontrar lógicamente también que entidades que pueden concentrar mayor cantidad de población lógicamente también van a estar presentando una cantidad importante de defunciones, y podemos notar en los colores naranjas claros que están en la parte superior de las barras cuáles son las entidades que estaríamos todavía esperando una cantidad importante de defunciones que pueden confirmarse en los siguientes días. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos la curva epidémica en color guinda rojo oscuro. Vemos los casos que ya fueron confirmados, estos 110.026, igual nuevamente en el color naranja claro aquellos que están todavía esperando un resultado de laboratorio y que por lo tanto podrán integrarse a la estadística. Y bueno, siempre vemos una tendencia que se ha mantenido ascendente desde un principio sin presentar todavía ningún tipo de meseta clara, recordando que esta es la sumatoria de todos los casos que se presentan a nivel nacional y no solo de alguna entidad federativa en particular. El día de hoy agregamos una nueva diapositiva que va un poco en el marco de esta que estamos viendo, que es la siguiente. Aquí vamos a ver precisamente esos 48.000
22.822 casos que aún son sospechosos, pero ahora los vemos también distribuidos por entidad federativa, para que podamos también estar dándole seguimiento a cuáles son las entidades federativas que por un lado tienen una carga confirmada de casos, que también la vemos en las primeras diapositivas, pero también de manera importante podemos observar aquellas entidades que a lo mejor todavía tienen un número importante de casos sospechosos. Esto puede ser porque en los últimos días se hayan incrementado estos, es decir, que hay la posibilidad de que la transmisión se haya incrementado en la entidad federativa, pero así como veíamos en la lámina anterior que estos casos sospechosos están distribuidos en el tiempo hasta casi 20 días hacia atrás, pues también puede ser entidades federativas que aún no han reportado ese resultado o al menos no lo han cargado todavía a la plataforma y por lo tanto aparecen en este grupo de 48.822. Noten ustedes que hay entidades federativas que incluso tienen menos casos confirmados que casos sospechosos, ¿no? Lo cual quiere decir que de confirmar esos casos sospechosos en base al porcentaje de positividad, podría todavía duplicarse o inclusive ser un poco más la cantidad real de casos confirmados que pueden tener. Entonces es una nueva diapositiva que nos va a permitir también estar viendo este comportamiento para cada una de las entidades federativas. La siguiente diapositiva es ya una de costumbre, que es nuestra carga acumulada de casos confirmados, 110.026, 4.1% el incremento porcentual que tuvimos en relación al día de ayer, que prácticamente es un incremento que hemos visto se ha mantenido así durante la última semana y que ha sido la semana en la que mayores incrementos en las últimas 24 horas hemos tenido de casos confirmados, recordando igual que estos casos no corresponden a personas que iniciaron con síntomas o se enfermaron en las últimas 24 horas, sino que están distribuidos en varios días.